Legado de amor en ATV. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. Empezamos el programa con estas imágenes trágicas, porque ya podemos confirmar que fueron seis los soldados que perdieron la vida luego de intentar cruzar el río Ilave, esto en la provincia de Collao, en Puno, cuando se dirigían justamente a controlar las manifestaciones en el distrito de Juli, Chucuito. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había informado que la patrulla militar tomó una ruta alterna que contemplaba, sí, cruzar el río para evitar confrontaciones con manifestantes en Ilave, que ya habrían impedido el pase de los soldados, a quienes amenazaron además con piedras, con guaracas. Hay que recordar que tomaron una sede del Poder Judicial, tomaron la comisaría de Juli, estamos hablando de vándalos, de delincuentes, y evidentemente este grupo de militares, en su intento de escapar de la horda de este grupo de personas que venían a atacar directamente, ¿no?, hicieron una especie de cordón humano para poder cruzar el río. Algunos no sabían nadar, algunos no pudieron resistir a la temperatura del agua y murieron de hipotermia. Es muy triste lo que ha sucedido, primero porque estos delincuentes que generaron violencia ayer en Puno tiraron piedras y maltrataron a la fuerza del orden. Y segundo, porque no es posible que las autoridades envíen a soldados que ni siquiera saben nadar y que no exista un protocolo, un plan real de emergencia ante situaciones que obviamente se pueden dar porque estamos inmersos en una crisis, estamos en medio de una situación sumamente caótica que, como ustedes bien saben, se va levantando gente en manifestaciones, protestas, movilizaciones a lo largo y ancho del país en los últimos tiempos. Y así empezamos el programa, señores. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford. Tristísimo arrancar así. De hecho, no puedo empezar el programa sin antes manifestar mis más sentidas condolencias a los deudos, a los familiares de estos 6 soldados que no tienen la culpa de nada, que no tenían la culpa de nada. En realidad, creo que los usaron incluso como carne de cañón. Porque si tú sabes que estás llevando a un grupo de personas para mantener el orden en un espacio donde ya se han manifestado tomas de sedes del Poder Judicial, donde ya han quemado una comisaría, con más razón te preocupas, te encargas de que vayan personas que sepan efectivamente manejar la situación acompañados de la policía. Pero no, esos eran soldados jóvenes que simplemente trataron de escapar, de ponerse a buen recaudo, y 6 murieron, imagínense ustedes, 6 perdieron la vida, repito, en el intento por cruzar este río, obviamente por las lluvias y demás, las aguas se habían elevado, ¿no? El frío, se juntó en realidad todo lo peor para terminar con una tragedia como la que estamos hablando y de la que vamos a hablar también más adelante en el programa, señores, porque vamos a hablar también de Betsy Chávez, la tremenda mentirosa. ¿Se acuerdan ustedes cuando se le consultó por el mensaje a la nación que dio el expresidente, el golpista Pedro Castillo? Y ella dijo que no sabía absolutamente nada. De hecho, hasta se grabó en su cuenta TikTok y se encargó de que ese mensaje se viralizara porque no quería dar entrevistas. Hasta la semana pasada, Carlos Viguria, que es nuestro compañero reportero periodista que se encarga de cubrir todo lo que tiene que ver con política, ha tratado de conversar con ella y ha sido imposible. Ayer la congresista Patricia Chirinos de Avanza País en el programa Panorama se presenta con Ávila Huertas y muestra este video, que no hace más que confirmar lo que aquí nosotros ya habíamos adelantado cuando les mostramos un audio donde parte de nuestro equipo conversa con Cintia Isabel Malpartida Guarniz, que es una reportera, que es una periodista que trabaja en el Canal del Estado y que básicamente lo que ella ha narrado y que ahora obviamente tenemos mucha más información porque tengo en exclusiva todo lo que ella dijo en el Ministerio Público, coincide a la perfección con lo que se ve en estas imágenes, repito, mostradas ayer por la congresista Patricia Chirinos en el programa Panorama. Desde que llega el equipo de prensa, Patricia Chirinos con Aníbal Torres, luego cuando ingresan al espacio donde se da el mensaje a la nación, cómplices, absolutamente cómplices de un golpe de Estado. Fallido sí, pero golpe de Estado. Y esta es la razón por la cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el día de hoy aprobó denunciar a Betsy Chávez, que además es congresista, Roberto Sánchez, Willy Huerta, el exministro del Interior, y en el caso de Aníbal Torres, a él sí no, porque no tenía, digamos, cargo de ministro cuando esto sucede. Era el asesor de Betsy Chávez, el ministro en la sombra, para ser más directos y para contar cómo funcionaban las cosas. A mí no me
queda ningún tipo de duda, estoy absolutamente convencida de que ha sido el propio Aníbal Torres el que redactó ese documento, pero es Betsy Chávez la que aparece en el video, ¿no? Dándole las indicaciones desde que arranca o minutos antes, desde que empiece justamente este discurso golpista hasta que termina. Hay un momento donde Pedro Castillo dice: ¿y Salas? ¿Dónde está Salas? Refiriéndose al exministro Alejandro Salas. No, que todavía no entre. Por eso es que él no está justamente inmerso en esta denuncia constitucional. De eso y más hablamos esta noche. Tenemos un gran programa. Vamos a estar con la congresista Avanza País, Patricia Chirinos. Vamos a conversar también con el exministro del Interior, Mariano González, para hablar de este y otros asuntos. Pero ahora vamos a ir con una historia triste también que se ha registrado en Casma. Un bus interprovincial que venía de Piura a Lima, del norte a la capital. De pronto choca contra una mototaxi y se prende fuego el vehículo. 12 personas murieron. Lo más triste, entre este grupo de gente habían 4 niños. De hecho, hay un hombre que se salvó, que logra salir por una de las ventanas del bus y en su desesperación por ayudar a los más chiquititos, ingresa otra vez al vehículo y termina perdiendo la vida. Un héroe, realmente. ¿Cuáles fueron las causas del accidente? Todavía no se sabe. Hubo un choque. ¿Por qué explotó este vehículo? Eso es algo, por supuesto, que ahora mismo ya está investigando el Ministerio Público, la Fiscalía. El reportaje. Vamos con eso. Un bus envuelto en llamas tras un fatídico choque que cobró la vida de 12 personas. No sé si el chofer se hubiera matado desde la moto. Un impacto frontal y mortal. Un mototaxi colisionó contra un bus interprovincial que cubría la ruta Piura-Lima a la altura del kilómetro 380 en Casma. La colisión hizo estallar el tanque de combustible del vehículo ligero. Las llamas rápidamente se apoderaron del bus. Varios pasajeros descendieron como pudieron. Un grupo no logró salir. No hay. Juan Francisco Córdoba Nima, de 52 años y padre de 5 hijos, viajaba a Ancash para trabajar en la cosecha de mango. Murió como un héroe, arriesgando su vida para ayudar a otros a salir del fuego. Cuando el carro se estaba incendiando, los amigos dicen que lo han visto abajo y se sube y después ya se incendia el carro. Después ya. ¿Pudo rescatar a los menores? Alguna señora había rescatado. Su hermano llegó hasta la morgue de Chimbote para recoger el cuerpo. Sin embargo, la identificación de estos tomará tiempo. Los cuerpos que han llegado acá están en una condición de carbonizados. Como le digo, necesitamos la información de los familiares para poder saber quiénes. Tenemos 3 niños y 2 adolescentes. La pena embarga a esta madre, Lourdes Morán Carvajal. Perdió a sus 2 hijos que regresaban a la capital tras pasar sus vacaciones en Tambo Grande con su abuelo. Este último también pereció en el bus. Esto no se va a quedar así impune. Ya yo tendré que encontrarle hijos, pero uno de 14 la niña y 11 años el niño. El conductor del mototaxi, identificado como Jorge Yarleque Panta, es otra de las víctimas. Este murió en el acto. Según la representante de la empresa de buses Cabaza, fue este conductor el responsable de la tragedia. Que el mototaxista estaba en estado etílico, estaba ebrio. Es por ese motivo de que invadió el carril. ¿Se ha confirmado eso? Sí. 2 pasajeros heridos se encuentran en el Hospital Regional Elezar Guzmán de Ancash. Los deudos, procedentes de Piura, deberán esperar unos días fuera de la morgue de Nuevo Chimbote hasta la plena identificación de los fallecidos. Qué tremendo, realmente miren ustedes cómo quedó ese bus absolutamente calcinado, 12 personas muertas, inocentes, gente que se tiene que trasladar de un lugar a otro, ¿no? Por las diferentes rutas, que son las principales arterias además de nuestro país, y mueren porque uno, según manifiesta una de las testigos, estaba borracho. Bueno, hay que conocer el dosaje etílico, hay que saber efectivamente hacia dónde llegan las primeras investigaciones que las realiza la policía y luego el Ministerio Público. Estamos hablando de vidas que se pierden, como la vida las vidas de estos soldados. Más temprano eran 3, luego obviamente como habían varios desaparecidos, ¿no? Han ido haciendo trabajos de búsqueda, ¿no? Para saber dónde estaba el resto, porque lo último que se pierde es la fe, la esperanza, y se pensó quizás que algunos pues habían sobrevivido a pesar del tiempo, que no se les veía, que no se sabía nada, pero son 6 los fallecidos, militares que son mandados a una zona en conflicto. A ellos los enviaron, ellos no tienen la culpa de nada.
hay que dejar esto en claro. El ministro de Defensa debería de asumir algún tipo de responsabilidad, digo yo. ¿Por qué? Porque más allá de que les hayan tirado piedras, de que los hayan obligado a huir, que es una gran posibilidad, hay soldados que dicen que sí, que los vándalos y delincuentes, porque los que han quemado la comisaría, los que han tomado una sede del Poder Judicial en Juli, Puno, son delincuentes, porque así no se protesta, porque eso no es una movilización pacífica, tienen que ser ubicados a través de un aparato de inteligencia y ser castigados, por supuesto que sí, pero haya sido por eso o haya sido porque simplemente se querían poner a buen recaudo porque entendieron que de pronto era un personal menor a la turba que se les venía encima, por más de que no los hayan atacado el mismo día, ¿no?, en que ellos deciden cruzar haciendo una especie de cordón humano, cadena humana, este río. Alguien tiene que responsabilizarse de los vándalos, que se encargue del Poder Judicial y que los condenen con la pena más fuerte. Pero políticamente hablando, ¿quién? ¿Quién responde por estos soldados? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué? ¿Por qué no sale un representante del gobierno a decir, sí, pues, o sea, tengo que explicar por qué murieron algunos porque no sabían nadar, que la corriente estaba fuerte, sí, que las aguas del río habían crecido, sí, por las lluvias y por las características propias de esta región. Pero por Dios, hay gente que ha muerto por hipotermia. Un grupo de soldados militares deberían demandar a los más preparados justamente para enfrentar situaciones de esta naturaleza, porque los mandan como carne de cañón. Y este es el resultado, la nota muy puntual, detallada, con testimonios que viene a continuación. Es el desgarrador grito de una madre al ver cómo el cadáver de su hijo es sacado desde el fondo del río. Había uno que estaba levantando manos. El río Ilave se cobró la vida de 6 soldados, quienes al verse acorralados por la turba en Puno, solo les quedó lanzarse al gélido caudal, creyendo que así escaparían de la muerte. Con enormes redes y sogas retiraban los cuerpos de las víctimas ante el horror de sus familias, que albergaban alguna esperanza de hallarlos vivos. Una tragedia que inició horas antes, cuando la tropa se dirigía a la ciudad de Juli a restablecer el orden, pues vándalos que se oponen al gobierno de Dina Boluarte venían desatando el terror, quemando la comisaría y atacando las sedes del Poder Judicial y la Fiscalía. En la víspera, agentes del ejército y la policía fueron atacados. Es por ello que los refuerzos iban en camino y habían decidido tomar una ruta alterna, donde se habrían topado con una airada turba, según narraron los sobrevivientes. No teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Eso era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas. La única vía de escape era cruzar el río Ilave. No todos sabían nadar y además tenían que cargar sus escudos y armamentos para poder llegar al otro extremo, por lo que formaron una cadena humana que se rompió, dicen, ante la lluvia de piedras. Insistieron en tirarnos piedras, de todo prácticamente. Nos separamos las cadenas de lo que estaba pasando y la tropa la corriente nos llevó ya y ahí empezaron a ahogarse algunos de la tropa en mi general. No tenían escapatoria. La gente nos insultaba, nos decía asesinos, corruptos, venían con palos y todo, pero nos agarraron a palos, ese chicote de cuero que tienen con esito nos agarraron. Los comuneros, al ver la impresionante escena, decidieron ayudar a los militares que desfallecían ante las temperaturas extremas. Muchos tenían signos de hipotermia, por lo que fueron rápidamente auxiliados. Así los están ayudando los comuneros a los soldados. Elías Lupaca Inquilla, Elvis Pariquispe, Juan Canaza Caguaya, Alex Quispe Serrano, Carlos Quispe Montalico y Percy Castillo Pongo son los nombres de quienes no pudieron sobrevivir.
Es tremendo realmente, ¿no? Y estos soldados estaban solos, no había policía, evidentemente, y hay muchos factores, muchos elementos que tienen que ver con los testimonios de otros soldados que se salvaron, de personas que se han acercado a ayudar justamente a los que estaban a punto de ahogarse y estos han logrado sobrevivir. Pero hay 6 vidas que se han perdido y no podemos seguir sumando muertos, pero de ninguna manera. Y a mí lo que me indigna realmente es que no haya una respuesta enérgica por parte del gobierno, porque hablan de la importancia de inyectar, ¿no?, un monto de dinero importante en Puno para reactivar la economía, de poder generar alguna especie de mesa de diálogo, pero en Puno se han cerrado, no quieren, debió ser antes, sí, ya es tarde, no veamos para atrás, ubiquémonos en el presente. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan por parte del Estado para realmente calmar a la gente en Puno? Que más allá de los vándalos y de los delincuentes, de los que queman instituciones públicas, que arremeten con palos, piedras contra las autoridades, hay gente que está en su absoluta libertad y derecho de salir a protestar. Y hemos visto, aunque algunos digan, no, ese discurso es una torpeza, uso indiscriminado de la fuerza, tanto de los militares como de la policía. No es el caso de lo que hemos visto. Estos 6 soldados son víctimas de una situación donde han tenido que escapar ante la única ruta que tenían al frente, que era este río, y han muerto porque algunos no sabían nadar. ¿Cómo mandas a soldados que no están preparados? ¿Los mandas a qué? ¿A que los maten, digo yo, sabiendo que hay una turba de delincuentes, de gente exacerbada, que no entiende absolutamente nada y que es capaz de quemar una comisaría? Entonces vean ustedes cómo, si bien de un vándalo no puedes esperar absolutamente nada porque es un delincuente, es una persona enferma que lo único que quiere es sembrar caos, del Estado sí tenemos que esperar, por supuesto, mandatos, órdenes que tenga que ver con la importancia de que lo que prevalezca es la paz y la tranquilidad. Lo hemos visto en el Parque Kennedy el fin de semana, gente que simplemente estaba caminando y automáticamente la policía hacía llorar a una señora. Va, salga para acá. A uno le sacaron en el centro de Lima, si no me equivoco, una máscara protectora que había llevado, un manifestante más. ¿Por qué en todo caso no reconocen a los que están marchando de manera tranquila, sin generar caos, desorden en la vía pública, sin atentar contra los derechos de terceros y más bien, ¿no?, se preocupan por aquellos que golpean, por aquellos que rompen el cemento, por aquellos que destruyen la ciudad y utilizan justamente, ¿no?, esto como objeto contundente para arremeter contra la policía, porque hay muchos policías heridos por culpa de estos miserables, pero también hay policías que resultan siendo a la hora de la hora unos miserables también, porque gente que no tiene absolutamente nada que ver termina pagando los platos rotos. Yo sé que este discurso, esta manera de pensar, quizás es poco popular, ¿no? Porque es mejor decir, no, a la policía se le respeta, yo respeto muchísimo a la policía y las Fuerzas Armadas, pero hay malos elementos. No es la mayoría, por supuesto que sí, pero ellos reciben órdenes. ¿Quiénes dan estas órdenes? Si Alberto Tarola, que ha sido ministro de Defensa, hoy premier, dice, no, yo cuando pasó lo de Ayacucho no sabía nada, a mí no me comunicaron del plan operativo, ahora que soy premier tampoco. Entonces, ¿quién sabe? ¿Nadie sabe? ¿Se van solitos porque simplemente se les antoja? No, pues. Tarde o temprano hay un dicho que es muy cierto. Suena trillado, pero tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Y es a eso a lo que tenemos que aspirar, única y exclusivamente, a la verdad. Nos vamos a ir inmediatamente con Reinaldo Puma, nuestro corresponsal en Puno, para que nos hable acerca de la situación actual, siendo las 7:47 y en medio del dolor que se ha generado, por supuesto, en Juli, tras ya el reconocimiento de estos 6 cadáveres, estos 6 soldados que han muerto en su intento por cruzar el río. Reinaldo, no son buenas noches. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, Juliana, ¿no? Efectivamente no son tan buenos para la región de Puno, como tú lo has mencionado, ¿no? A estas horas de la noche los diferentes familiares aún esperan en la morgue, ¿no?, los cadáveres de sus seres queridos. Este último jovencito, ¿no?, de 22 años, nos referimos a Carlos Daniel Quispe Montalico, ¿no? Ha sido rescatado al promediar las 4 a 5 y media de la tarde del día de hoy, ¿no? El último efectivo militar que ha sido rescatado de las aguas del río Hilado, ¿no? En relación a esta situación se teje 2 hipótesis sobre el incidente, ¿no? Una de ellas reforzada por el ejército peruano, ¿no?, de la 4ª Brigada de Montaña, ¿no? Tras comunicados también de prensa en referencia a este tema, indican de que ellos han sido obligados por los pobladores, ¿no?, cuando los perseguían a pedradas, ¿no?, y han sido obligados a cruzar el río. Eso es una versión. La otra versión dada por los mismos familiares que indican de que han sido obligados por el jefe de la brigada, ¿no?, que de alguna manera eran alrededor de 50
efectivos militares. Exacto, porque hemos visto imágenes, Reinaldo, donde efectivamente se ve a un grupo importante de gente, a una turba, lanzando piedras a los militares. Pero hay quienes dicen que esas imágenes no son del momento en que se forma esta cadena humana, este cordón para cruzar el río, sino que fue un ataque previo, ¿no? Que cuando ellos efectivamente intentan lograr esta hazaña en medio de una circunstancia que evidentemente les jugaba en contra, el frío, no sabían nadar, las aguas, ¿no? Que no estaban calmadas en el río Ilave, es porque reciben esta orden de un superior. ¿Se sabe quién es el superior? ¿Se especula quién es el superior? ¿Algún nombre? Apellido Frisancho es la información que han indicado también los familiares, ¿no? Había Frisancho, es un sargento, si bien es un capitán, ¿no? Si bien no me equivoco, es la información que han brindado también, ¿no? Lo principal, Julián, en este aspecto es de que la familia está exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad, sí, claro, ¿no? En referencia a este tema. De acuerdo, y dime una cosa, han hablado los otros soldados, los otros militares que estaban en la zona sobre esto de lo que se ha comentado muchísimo también, ¿no? De que varios de los que cruzan el río, y aquí mencionamos, por supuesto, incluimos a los 6 que desgraciadamente perdieron la vida, no sabían nadar. Sí, efectivamente, ¿no? Inclusive narra uno de ellos, de los que han sobrevivido, ¿no? Recordemos además, Juliana, de que han sido rescatados 5 efectivos, ¿no? Sí. De las gélidas aguas del río, ¿no? Y estos han sobrevivido, ¿no? Tienen hipotermia. Ellos indican de que, inclusive uno de sus compañeros indicaba de que no podía nadar, ¿no? Y sin embargo, esto no ha sido tomado en cuenta, ¿no? Y ha sido prácticamente obligado. Esa es una de las versiones que manejan los mismos familiares, ¿no? De las personas, claro, que han fallecido. De acuerdo, ¿no? Además, un grupo de soldados muy jóvenes, ¿no? Con muchos sueños. Muchísimas gracias, Raimundo Puma, por esta información. Y qué triste es, ¿no? Porque hay muchísima gente, Reinaldo, muchísima gente que entra a las Fuerzas Armadas, ingresa a la policía con el verdadero afán de servir al país, ¿no? De hacer algo por la patria, porque tienen un espíritu altruista, porque tienen ganas de vestir un uniforme. Muchos son personas humildes que además dicen, bueno, entrando yo a la Marina, a la Fuerza Aérea, al Ejército, ¿no? Voy a poder además estudiar, hacerme de una carrera. No es posible que estemos hablando de 6 personas inocentes que mueren en una circunstancia que para muchos es absurda, cruzando un río, por Dios. ¿Dónde está la logística que requiere un militar, un soldado, para ser llevado, para ser enviado, para ser mandado a una zona donde ya el conflicto había despertado hace rato, donde ya se habían suscitado en reiteradas oportunidades, no solamente en esta última jornada, sino en semanas anteriores, hechos absolutamente violentos? Absolutamente violentos. De hecho, hay protestantes que habían salido a la calle de manera pacífica, que han estado tratando también de ayudar, han estado colaborando en las labores de rescate. Pero hay otro grupo, evidentemente, que son los delincuentes, a los que hay que meter presos. Y ahí debió estar la policía reconociendo uno por uno y de frente a la comisaría. De frente, reduces a ese vándalo y te lo llevas a la comisaría. Pero no estamos viendo un buen accionar por parte de un grupo, por lo menos, ya sea de los militares como de la policía. Y eso está clarísimo por los hechos suscitados antes en Ayacucho, en Juliaca, Puno, donde murieron 17 personas y no hay responsabilidades políticas. Yo no puedo hablar de responsabilidades penales porque esto evidentemente tiene que seguir un tramo burocrático en cuanto a las investigaciones. Empieza por una investigación preparatoria, el Ministerio Público luego pues, puede abrir un juicio oral, a veces se toman medidas preventivas como la prisión preventiva. Mariano González ha sido ministro del Interior y está con nosotros en vivo y en directo esta noche para comentar este y otros asuntos, porque recordemos además que Mariano González fue aquel ministro renunciante, ¿no?, que tuvo la valentía de presentarse en los medios de comunicación y contar detalles de lo que venía sucediendo en el epicentro del poder, hablando de Pedro Castillo y de cómo a él lo maltrataban. ¿Por qué? Porque había hecho, obviamente, había prestado atención a un requerimiento del Ministerio Público para conformar al mejor equipo que se encargase de buscar a los fugados, a Fray Vázquez, a Juan Silva. Bueno, al día siguiente de que él le dice a la fiscal que le pide por favor el play de honor para formar a este grupo de grandes profesionales que son los mejores en inteligencia, en supervisión, en operativos, lo votan, lo expectoran. Y en ese grupito hace rato estaba Betsy Chávez, todavía no era premier, pero estaba allí, Aníbal Torres, quien estuvo en Palacio de Gobierno. Ya sabemos que Betsy Chávez es una mentirosa y ya sabemos quiénes estuvieron en el entorno cercanísimo del espacio físico donde se llevó a cabo un golpe de Estado. Fallido, sí, pero finalmente golpe de Estado. Señor González, un placer tenerlo en el programa. Buenas noches.
Buenas noches, Juliana. Gusto saludarle. Gracias. Primero hablemos de esta tragedia en Puno, ¿no? 6 soldados muertos y varias versiones, ¿no? Algunos dicen que tuvieron que huir de esta turba, ¿no? Que se acercaba con piedras, que obviamente atacaban porque habían vándalos. Estos son los que han quemado la comisaría, los que han tomado una sede del Poder Judicial. Otros dicen que esas imágenes son de un momento anterior, previo, que ellos simplemente recibieron la orden de un superior y les dijo, ¿sabes qué? Váyanse de ahí, por más de que no los estén atacando, y pónganse a buen recaudo. Algunos no sabían ni nadar. ¿Quién asume la responsabilidad política, señor González? Juliana, con toda claridad, antes de inclusive de entrar al tema de la responsabilidad política, creo que nuestro país no da para más violencia. La violencia ya no se puede seguir admitiendo ni de uno ni de otro lado. Y lamentablemente, este hecho que le ha costado la vida a varios de nuestros soldados, lamentablemente, es parte de esa violencia política que se está instaurando no solo en el sur del país, sino en todo nuestro país. De acuerdo. Mis condolencias a los familiares de los soldados, pero entiendo que las legítimas protestas, así como estamos viendo, se pueden lamentablemente desvirtuar y pueden perder el cauce cuando no hay un liderazgo ni de uno ni de otro lado. Y eso es lo que está sucediendo. Creo que el gobierno necesita definir ya la situación de la crisis y no se puede dejar a que la inercia opere. Y esto es lo que está pasando. Probablemente nuestros soldados hayan estado acorralados, sí. Probablemente la decisión no haya sido la mejor. Podemos encontrar muchas razones, pero lamentablemente creo que es una situación que le va costando la vida a más de 60 peruanos en nuestro país. Así es, y qué bueno que mencione, ¿no?, a un grupo más grande, no 60 peruanos, porque hay civiles que han muerto y que se sabe a través de investigaciones periodísticas que ni siquiera estaban participando en la marcha, en las protestas, en la toma del aeropuerto de Ayacucho, que son actos delictivos que se tienen que condenar y lo hacemos con toda la energía, pero hay personas que así hayan estado en un grupo violentista, al momento de ser ejecutados, no estaban poniendo en riesgo la vida del militar, del policía. Los han matado y ahí están los certificados médicos, las necropsias, que dan fe de que justamente el proyectil que ingresa a los cuerpos de estas personas coinciden con las armas letales que utiliza la fuerza del orden. Entonces, ¿usted sí suscribe la idea de que hay un uso indiscriminado de la fuerza? Lo que yo puedo decir con toda claridad es que nuestros mandos militares y policiales tienen planes operativos, y esos planes operativos hace muchísimo tiempo que siempre contienen un componente esencial que es el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a los derechos humanos. Pero ¿qué sucede? También es evidente que puede, como puede haber sucedido, que hay algunos efectivos que se pueden apartar de ese plan operativo. De acuerdo. Y esas responsabilidades individuales tienen necesariamente que investigarse y sancionarse. Lo que sí creo que no ayudaría mucho es pretender decir que es un tema de toda la... De ninguna manera manchar la institución y tampoco las Fuerzas Armadas, porque hay personas más aquellos que justamente cumplen el reglamento y que tienen una labor impecable, y menos, obviamente, los que simplemente no fungen de matones. Tampoco al otro lado podemos decir que todos los que protestan... Así es, totalmente de acuerdo. Actos vandálicos. Pero o actos de terror. ¿Dónde está, señor González, el trabajo de inteligencia? Aquel que te ayuda justamente, más allá de la labor que hacemos nosotros los periodistas, a identificar a los que no están portándose bien, a los que siembran caos sobre caos, a los policías que sin ninguna razón le quitan una máscara a un manifestante que está parado en la calle, a aquel que tira una bomba lacrimógena a una mujer que se le acerca con un niño. O sea, ¿cómo es que estas personas no están siendo sancionadas? Y cuando los castiguen, porque más temprano que tarde se va a saber la verdad y los nombres y apellidos y los cargos de aquellas personas que violentaron el reglamento, ¿quién lo va a defender? Dina Boluarte parece entonces no va a estar, y Alberto Tarola no sabe dónde está parado. Se le pregunta al premier, al mismísimo premier, cuando era ministro de Defensa, cuál era el plan operativo, y no sabe nada. Conozco muy bien a nuestra comunidad de inteligencia y creo que todos, absolutamente todos los miembros, inclusive aquellos con los que yo puedo discrepar ideológicamente, hacen su trabajo y dan lo mejor de sí. El problema, Juliana, es que estamos en medio de una crisis en la que no hay liderazgo, en la que no hay una sola estrategia clara para solucionar la crisis. Es decir, hay buenas intenciones, pero lamentablemente eso no es suficiente y no podemos pretender dejar
a las fuerzas del orden a que sean ellas las que solucionen cuando el problema es un problema político. De acuerdo. La protesta legítima y además la protesta esta de vándalos y gente que comete actos de terror, lamentablemente se ha mezclado. Se ha mezclado también... Está todo muy confundido, está todo muy revuelto. El compromiso responsable de policías y militares con la defensa del orden democrático, como con aquellos que lamentablemente han cruzado la línea también, ¿no? No me queda mucho tiempo, señor González, y luego de la publicidad voy a entrevistar a la congresista Patricia Chirinos, quien creo que de manera correcta, ¿no?, ha presentado una denuncia constitucional que ha sido aprobada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Betsy Chávez, la ex premier, y han incluido a 2 exministros también. Pero, o sea, estamos hablando de una mitómana por naturaleza. O sea, desde que cuando le preguntan si tiene el enamorado, si vive ahí, quién es este señor, lo niega y luego la vemos besándose en imágenes, hasta esto que es mucho más grave, porque estamos hablando de delito de rebelión y ella fue cómplice de un golpe de Estado. Aquí ya no hay nada más que discutir. Se le ve y se le escucha en el video minutos antes y minutos después de este discurso del golpista Pedro Castillo anunciando la disolución del Congreso de la República y la intervención justamente a entidades autónomas e independientes como es el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, los medios de comunicación que son empresas privadas. ¿Qué me dice usted de Betsy Chávez? Creo que evidentemente ya no cabe ninguna duda de la participación de la señora Chávez en estos eventos del día 7 de diciembre. Pero además creo que es la gran oportunidad, no solamente para el gobierno, para el Estado peruano, a construir una narrativa distinta, sobre todo fuera del país, en los países de la región, en los distintos organismos internacionales. Con esto creo que toda la intervención del señor Zaffaroni y los demás abogados que vinieron de fuera para decir que Pedro Castillo era una víctima, sí, claro, esto pertenece. Pedro Castillo está preso por golpista. Totalmente de acuerdo. Y Betsy Chávez ha participado con él, probablemente Aníbal Torres también, pero además Pedro Castillo está preso por golpista y porque traicionó la esperanza del pueblo que dijo representar, la esperanza de gente que votó por él y muchos que votaron por él en primera y otros en segunda vuelta, creyendo que él representaba la esperanza para el pueblo y lamentablemente lo que fue un traidor. Así es, estoy totalmente de acuerdo con usted, suscribo con negritas a mayúscula Arial 34 lo que acaba de mencionar y le agradezco como siempre por la amabilidad de conversar con nosotros, señor González. Muchas gracias, Juliana. Buenas noches. Buenas noches. Y voy a conversar con Patricia Chirinos, quien obviamente fue la que presenta este video que realmente ha revelado una situación que para muchos ya era, digamos, una verdad que faltaba consolidar con el videíto, porque no hay nada más fuerte que una imagen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí en el programa hemos presentado ya el testimonio de uno de los gerentes del Canal del Estado, de la reportera también, pero ahora tengo ya todo el documento del Ministerio Público. Vamos a estar con Patricia Chirinos y vamos a mostrar, ¿no?, el video que ella lleva ayer a Panorama de manera exclusiva. Hay que mencionar siempre al medio que da la primicia y en este caso a quien muestra este material, lo presenta, que es la congresista Chirinos, que ahí está. Acá no hay nada que negar, que yo no entré, que nunca me enteré. Ella no solamente se pasea como si fuese su casa por Palacio de Gobierno el día del golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, sino que ingresa al salón, al espacio donde estaba Pedro Castillo y conversa con él. Ya, 3, 2, 1, prueba micro, 5, 4, 3, 2, 1. Y eso no es culpa del camarógrafo, del sonidista. Ellos simplemente fueron convocados urgentemente para responder a una solicitud del presidente de la República en ese entonces, que era Castillo. Pero ella era premier. Aníbal Torres tendrá que responder a la justicia ya ordinaria porque evidentemente no tenía cargo político en ese entonces. O sea, no era un asesor. Regresamos con toda esta historia, con un desagregado, con punto a punto lo que ha mencionado la reportera, que coincide a la perfección con lo que se manifiesta en imágenes. Y con Patricia Chirinos. Regresamos. Ayer lo que todos esperábamos, ¿no? Patricia Chirinos se sienta en el programa Panorama con Ávila Huertas y muestra en exclusiva un video que revela la verdad de lo que sucedió aquel nefasto 7 de diciembre cuando Pedro Castillo, todavía presidente de la República, se convierte en un golpista, dando un mensaje donde anuncia
la disolución del Congreso de la República y hacer prácticamente lo mismo con otras entidades autónomas e independientes, gusten o no. Es decir, pisoteó el orden constitucional, atentó contra la Carta Magna, le importó tres pepinos que vivimos en un Estado de Derecho e hizo lo que le dio la gana para luego cobardemente esconderse en la Embajada de México. Eso de que pobrecito lo maltrataron en la detención, que es injusto, arbitrario, el hecho de que lo hayan esposado y trasladado. No, lo detuvieron en flagrancia y la policía sabe perfectamente que cuando se da una situación de esa naturaleza, automáticamente lo llevan. Pero no haya juicio oral. No, lo detuvieron en flagrancia. Por lo tanto, lo que correspondía con alguien que obviamente se quiere escapar y no responder por los delitos que se le imputan es dar una medida contundente. Prisión preventiva. Y bien está ahí en Barbadillo. Y que se quede, por supuesto que sí, por más campaña que ahora mismo intente desarrollar con los 4 gatos que lo siguen para no limpiar un poco su imagen y decir que aquí hay una dictadura y que a él lo han sacado porque Dina Boluarte, ¿no?, con su alianza con la derecha, que sí es cierto, se llevan muy bien ahora, eso es innegable, pero que lo sacaron. No. Él solito se suicidó y encima ni siquiera le ligó, porque fue un golpe de Estado, fallido, pero golpe de Estado. Y ayer en Panorama, antes de conversar con Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, que es en realidad la autora de esta revelación, porque ella lleva el video al programa Panorama, se revela todo lo que pasó minutos antes, durante y después de ese mensaje a la Nación, que dicho sea de paso fue muy escueto y que nadie lo esperaba, ¿no? Y esto coincide con la manifestación completa que ya tengo en mis manos de Cintia Isabel Malpartida Guarniz, que es la periodista, la reportera de Canal del Estado, que cuenta que a ella la convocan de un momento a otro y ella va con la intención o creyendo que se trataba de una entrevista al entonces jefe de Estado, pero dice que no, que estaba rara, que la recibe Betsy Chávez, que llegan a una salita, no podría decir cómo se llamaba ese espacio, los que estaban presentes se asombraron visiblemente porque vieron que llegaba Betsy Chávez con nosotros, con la prensa, esas personas que estaban en esa sala eran el ministro de Defensa, Emilio Bobbio, el ministro del Interior, Willy Huerta, que usaba un chaleco rojo, el ministro de la Producción, una persona alta, trigueña, con barba frondosa, de colita, habían 2 militares, y así aquí narrando hechos que cuando veamos los videos, ¿no?, gracias a Panorama, que nos permite compartirlos, por supuesto, dice, en un momento me parece que alguien, no sé quién es, me parece que un seguridad del Estado le dice al presidente, Salas está afuera, y el presidente dice, no, un ratito, y consulta con los presentes, como mirando hacia la ubicación de Betsy Chávez China, y pregunta, que entre o no entre, y por señas, el mismo presidente, es decir, Pedro Castillo, dijo que no, que ingrese después. Esa es la razón por la que Salas no está incluido en esta acusación constitucional que ha sido aprobada el día de hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La iniciativa es de Patricia Chirinos, que dice, vamos, hay que acusar de una vez y pedir a inhabilitación política 10 años para Betsy Chávez. Y a mí me parece lo correcto, porque encima es una tremenda mentirosa. Lo negó hasta el cansancio. Se grabó en TikTok. Vamos paso a paso a ver justamente cómo se desarrollaron los hechos en este video, que es absolutamente contundente. Acá no hay que, digamos, buscar algún tipo de excusa para justificar a Betsy Chávez y compañía. Ahí está ella, en la primera imagen que tenemos, la vemos por la cámara del Salón Dorado, exactamente a las 9:57 de la mañana, con una edecán que la acompaña hasta el ingreso que une el Salón Dorado con... ¿Qué oficina? Con la de Castillo, ahora de Dina Boluarte, el despacho presidencial. Luego, la cámara 2 de Palacio de Gobierno a las 11 de la mañana, 1 hora y algo después, muestra al exministro del Interior, Willy Huerta, atendiendo el llamado que le hizo el presidente Castillo vía WhatsApp. Luego, cámara de Palacio número 3, 11:05 de la mañana. La primera ministra vuelve a ser captada, es decir, Betsy Chávez, por la cámara del Salón Dorado, esta vez en compañía de Aníbal Torres, que en ese entonces ya era su asesor. En realidad seguía siendo él el presidente del Consejo de Ministros. Por el escándalo se va, pero se quedó allí, no se fue a la universidad a dar cátedra como lo había anunciado porque estaba supuestamente agotado de la política y de las peleas y las confrontaciones. Pero ahí están ellos, escoltados por otro edecán y que ingresan a los ambientes del despacho presidencial. Cámara 4, en medio del ajetreo, la premier o ex premier nuevamente sale a paso ligero, estaba apuradísima, desesperadísima, y a las 11:15 de la mañana se le ve. 13 minutos después, 11:28, regresa al Salón Dorado. La acompañan la reportera Cintia Malpartida y un camarógrafo de TV Perú. Esto coincide con lo que ha manifestado la reportera, que es Betsy Chávez, la que los hace ingresar, los lleva por un pasillo y los conduce justamente hasta este espacio. En las imágenes previas al mensaje a la Nación, las tenemos, se le ve al golpista Castillo sonriente y hasta le pide a alguien que mire lo que estaba a punto de hacer, como decir, checa, que lo que se viene no es poca cosa. Luego se le ve a un Castillo, ¿no?, esperando a alguien, y acude ¿quién? Betsy Chávez, y hablan, ¿no?, de los reporteros.
hay que anunciarles que se viene un mensaje a la nación, cosa que el personal del canal del Estado, que son periodistas, que están en todo su derecho de trabajar y simplemente han recibido una orden, no imaginaron, nadie les dijo, vengan por un mensaje a la nación, no sabían ni siquiera que iban. Ella es Betsy Chávez, aunque lo niegue. Escuchemos cómo coordinan. Avisa que es estar atento, pues mira, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. Ya. Y ahí ya se empieza a poner nervioso porque sabe que ya llega, ¿no?, el momento de suicidarse políticamente. Algunos dicen, ¿pero será Betsy Chávez? Por supuesto que Betsy Chávez. Más adelante vamos a ver que el saco que luce era el mismo que tenía puesto cuando se dirige a través de estos mensajitos que le gustaba a ella viralizar, porque entrevistas no da, y que evidentemente es su voz. Ella ha desaparecido hoy día siendo congresista, ni siquiera ha aparecido por pasos perdidos, porque sabe que ahora mismo está en una situación absolutamente complicada. Yo estoy convencida de que el Congreso de la República se va a poner de acuerdo y van a, obviamente, hacer todo lo posible para que el Ministerio Público se haga cargo de ella y para que quede inhabilitada 10 años, que es lo mínimo que corresponde para una persona cómplice de un golpe de Estado, de rebelión. Por supuesto que sí. Luego lo vemos, ¿no?, a Betsy Chávez efectivamente en ese momento donde se le acerca, y el saco, que es o sería copia original, no lo sabemos, pero fíjense ustedes, llama la atención, ¿no? Es la misma tela de un saco que se ha puesto muy de moda, de marca Burberry, que cuesta por lo menos 1.450 euros. Y Shakira, imagínense ustedes dirían, ¿qué tiene que ver Shakira? Shakira ha sido modelo recientemente de esta marca de ropa. No utiliza un saco, pero utiliza camisas y utiliza, digamos, luego, sí, efectivamente, un sobre todo que tiene las características de la tendencia para este invierno, ¿no?, o el invierno que ya se va en Europa, de esta empresa, repito, Burberry, que es muy conocida, ropa lujosísima. Bueno, desde que se convirtió en premier y antes, cuando era ministra de Trabajo, ya veíamos cómo se estaba ocupando mucho por su imagen, cosa que está bien mientras trabaje decentemente, mientras se encargue de las funciones por las que ha sido nombrada, primero como ministra de Trabajo y luego como premier, pero encima es mentirosa porque lo negaba hasta el cansancio. Yo no tenía nada que ver. Empezaron a hablar incluso, es alucinante, ¿no?, que lo habían dopado, que estaba drogado. Después el discurso de que no se acordaba de lo que había sucedido. Ah, miren qué drogado estaba, qué dopado, qué consume entonces, que le permite sentarse de una manera, digamos, enérgica, contundente, preparar, ¿no?, hacer la prueba de sonidos. 5, 4, 3, 2, 1, ¿se escucha? Sí, 2. Estaba tranquilísimo hasta que pide que le baje la iluminación. Por favor, bájenme la iluminación, de pronto por una cuestión de vanidad, para que se le vea mejor. Hay una parte del video donde se le ve ansioso y reclama la demora en la transmisión de su mensaje a la nación. Incluso pide romper la transmisión. Ya no sabía, digamos, en ese momento qué hacer. La tenía clarísima, todo esto estaba preparado. Ojo, nadie justifica, pero creo que es tan torpe que obviamente no se imaginó lo que sucedería después, pero algo tenía que sospechar porque estaba atentando, a punto de atentar contra un Estado de Derecho, haciendo lo mismo que hizo Fujimori. Además parecía un copy-paste el discurso, igualito. Bueno, termina el mensaje y se va. Y de eso y más hablamos con Patricia Chirinos, congresista Avanza País, que no se va, que llega al programa y está con nosotros. Ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Gracias por la presentación. Bueno, aquí estamos, como tú sabes, ayer presentamos este video inédito en calidad de primicia de los 7 minutos antes del golpe de Estado que dio Castillo. Y bueno, la que está implicada directamente es la señorita y mi colega Betsy Chávez. Así que es por eso que le hemos presentado una denuncia constitucional, además de la que ya había presentado la fiscal de la Nación y que se ha visto hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con informe favorable, y ha tenido la cantidad suficiente de votos para ser aprobado este informe para que se le levante la impunidad. Yo he presentado una denuncia constitucional para que, solicitando su inhabilitación de la función pública hasta por 10 años, para que los peruanos y los congresistas no la tengamos que soportar en el Congreso mientras es investigado. Bueno, ha sido estratégico presentarlo anoche sabiendo que hoy se iba a debatir justamente el documento que la Fiscalía ya había hecho llegar al Congreso de la República, porque habían obviamente manifestaciones como la de la reportera, el gerente de Canal 9, era obvio que Pedro Castillo no pudo hacer esto solo, Canal 7, era evidente que
habían cómplices y formaban parte de su círculo más cercano, ¿no? Pero faltaba, digamos, la estocada final, que es este video que simplemente no se puede poner en duda. Aquí nada, todo lo que sucede está corroborado al milímetro, minuto a minuto, hasta cuando la prensa llega y es recibida por la propia Betsy Chávez. Pero mi pregunta es, congresista, ¿cuándo es que usted recibe este material? ¿Cuándo es que llega a su poder? Sí, bueno, yo lo tuve más o menos hace unos entre 7 y 10 días antes. Lo hemos estado revisando con mi equipo de trabajo de investigación de mi despacho congresal. Y bueno, como tú sabes y algunos peruanos sabrán, yo soy periodista de profesión, entonces tengo mis fuentes, tengo mi equipo de investigación con el que investigamos siempre antes de hacer cada denuncia con pruebas y estuvimos esperando, como tú dices, estratégicamente, estuvimos esperando el momento indicado. Y el momento indicado era ayer, domingo por la noche, porque hoy se sesionaba en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y sabíamos que peligraban los votos para aprobar el informe de la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Claro, ¿y quiénes más sabían de este material, de que había llegado? ¿De pronto colegas de su bancada de Avanza País? ¿O esto lo trabajó con mucha reserva, con mucho recelo, con el equipo que le acompaña, sus asesores, sus secretarios, con la consigna de que no saliera esta información por los pasillos de Pasos Perdidos a otras bancadas, por justamente el miedo de que de pronto Betsy Chávez pudiese asumir algún tipo de acción y luego hasta desaparecer? ¿Quién sabe? Con tanto fugado, ¿cómo lo manejó? Tal cual como tú lo dices, Juliana, es correcto. Yo guardé este secreto bajo 7 llaves de manera conjunta con mi equipo de trabajo del Congreso. Lo sabíamos todos allí, pero eso no salió de la oficina. Trabajo con gente de mucha confianza para mí y que son muy leales y bueno, le dimos la forma, trabajamos el tema y eso no se filtró por ningún lado y tampoco yo le comenté a ninguno de mis colegas, ni de otras bancadas ni de mi propia bancada. Ha caído de sorpresa para todos y como un balde de agua fría seguramente para Betsy Chávez. Bueno, ella evidentemente hoy día ha brillado por su ausencia en el Congreso de la República. La denuncia ya está aquí, pero la denuncia que ha sido aprobada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no se incluye el video. Para lo que ha servido el video es para que los congresistas que tenían algún tipo de especie de duda o poca claridad con respecto a la posibilidad de que Betsy Chávez hubiese participado de manera activa en este mensaje a la nación, que ya sabemos que fue recontra archiactiva, estaba ahí frente a el golpista Pedro Castillo, se terminaron convenciendo y por eso es que obtuvieron los votos. Pero este video obviamente agrava la situación de Betsy Chávez y ahora también se incluye a otros exministros como Willy Huerta, quien ha sido titular del Interior, y también a Roberto Sánchez, el exministro de Turismo y Comercio Exterior. Es decir, abre un espectro de denuncias, de evaluaciones que se tienen que llevar a cabo ya por parte de la Fiscalía una vez que se consigue, que es lo que usted espera, imagino que muchos congresistas, que evidentemente pues a estas personas se les trate como ciudadanos comunes y corrientes por los delitos que habrían cometido. Exactamente, como todos los peruanos quieren, ¿no? Que estos señores, Sánchez, Huerta, Torres y Betsy Chávez, sean investigados como cualquier ciudadano, porque no son delitos menores de los cuales se les acusa. La fiscal Patricia Benavides los acusa de rebelión y sedición. Entonces yo confío en que esta acusación en la subcomisión va a pasar ahora a la comisión permanente, luego pasará al pleno y se va a aprobar. Porque ¿qué congresista va a tener el descaro de defender No, eso es indefendible. Esto es indefendible. Juliana, sin embargo, 2 congresistas, y hay que decirlo, votaron en contra. Sí, increíble, increíble. Increíble, pero bueno, ellos, también lo esperaba. Congresista, o sea, una vez que, digamos, se cierra esta primera discusión, ¿no?, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y estas 2 personas votan en contra, usted, que es la promotora justamente de esta denuncia, porque además es la que llevó el video, o sea, la que puso la cereza en el pastel, se les acercó, les dijo, ¿qué les pasa si aquí estoy mostrándoles la prueba tangible de lo que justamente se viene diciendo desde hace rato, que Betsy Chávez tuvo una intervención hiperactiva en el momento del golpe? No, Juliana, yo mentiría, siempre me caracterizo por decir la verdad, así duela.
Yo estuve en varios medios de comunicación toda la mañana, he estado prácticamente todo el día, porque esa ha sido mi cuota de ayuda para que este tema salga, ¿no? Exponer todo lo que ha sucedido en los medios de comunicación. En algún momento, la verdad no creo que vaya a conversar yo con esos dos congresistas que no votaron a favor, porque ellos tienen su posición bien marcada y tampoco hay que pedirle peras al olmo. Bueno, pero es que esto es algo que no se trata de ideologías, no se trata de sentimientos que de pronto tienen cariñosos por alguien con quien ingresaron en la misma bancada. Acá se trata simplemente de ser consecuente. Acá no se puede decir de ninguna manera que no hubo un golpe de Estado, porque fue lo que hubo, es lo que hay. Y sobre ello, ahora hay pruebas contundentes que muestran la participación de quien era la presidenta del Consejo de Ministros, políticamente hablando, la socia del entonces presidente Pedro Castillo. A mí me parece increíble, estoy segura que se va a aprobar esto, pero obviamente, como todo trámite, hay un curso que se tiene que seguir. Esto va a pasar a la comisión permanente y luego irá al hemiciclo para que en un debate se busque ese consenso. Mientras tanto, congresista Chirinos, ¿qué hace el Congreso? O sea, ella mañana va, hoy día no estuvo, pero mañana va como si nada. La Comisión de Ética no podría iniciar un proceso para suspenderla por lo menos 120 días, que es, digamos, el castigo más fuerte que te da la comisión. Sí, podría ir por ética, pero también dos congresistas, sobre todo la congresista Norma Yarrow, recuerdo, que ha pedido ya en la comisión en la subcomisión el desafuero de Betsy Chávez. O sea, estos son temas que se trabajan en paralelo. De repente por ética va a demorar un poco más el proceso y el trámite. Así que simplemente cuando vaya la denuncia al Pleno, ahí se pide que también se les desafuere a estos personajes. Sí, pero ¿cuánto tiempo podría durar esto? Si hablamos de inmediatez, si hablamos de la decisión conjunta, por más de que haya algunos que digan que no, pero finalmente mayoritaria, por decirlo de otra manera, del Congreso, de que se tomen cartas en el asunto y que se castigue a estas personas y que Betsy Chávez, compañía, sean desaforados, inhabilitados. ¿Cuánto tiempo en el peor de los casos? Porque ustedes en el Congreso también se, digamos, caracterizan por demorarse muchas veces demasiado, perder mucho tiempo. Detesto ese tema del Congreso y del reglamento. Te voy a hablar claramente. Si yo fuera la presidenta del Congreso, esta misma semana citaría a la comisión permanente. Luego, pasado creo que son 7 días más para que se pueda citar a pleno. Es decir, en 2 semanas y media el tema ya debería estar oleado y sacramentado y totalmente resuelto. Así que la pelota está en la cancha del presidente del Congreso, de mi bancada, el general Williams. Y yo creo que lo va a hacer rápido porque todos los peruanos estamos esperando eso. Y en el caso de Aníbal Torres, porque no era ministro, era asesor, fungía de ministro, es la verdad, porque ese cuento de que me voy, que renuncio, que nombran a la que era ministra de Trabajo para que sea premier, pero lo contrata como asesor, o sea, es, digamos, parte de una historia ya tragicómica que se vivió, se discutió y era más que evidente que seguía siendo Aníbal Torres y de pronto quizás haya sido él quien redactó aquel mensaje junto a Betsy Chávez, no sé, pero Pedro Castillo es incapaz de redactar un mensaje, de eso creo que no hay duda. ¿Qué va a pasar con él? Por parte del Congreso. Aníbal Torres, como tú dices, ha sido el más vivo de todos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él se puso a buen recaudo, él renunció, ¿no? Era el poder en la sombra, ¿no? Definitivamente este señor estuvo presente ese día y ha sido parte de esta organización y de este plan para dar el golpe de Estado, ¿no? O sea, que no se venga a lavar las manos. Por parte del Congreso he conversado con mis asesores, no puedo hacer nada, porque él no tenía el cargo, ¿no? Importante. Claro. Sin embargo, pues la Fiscalía tiene aquí pruebas de sobra para que continúe con la investigación. Hay un momento que es crucial en el video, ¿no? Que Betsy Chávez está allí, no solamente por el saco, que pudo haberle, voy a fungir de abogado del diablo. Puede ser, digamos, un saco que está muy de moda, de esta marca muy conocida, la que se hablaba hace un rato, y que alguien más cercano, otra mujer, a Pedro Castillo, con una contextura similar a la de la ex premier, lo llevaba. Pero es su voz, está allí, es ella la que vestida de la misma manera y en tomas, ¿no?, que captan las diferentes cámaras que existen en el interior de Palacio, Salón Dorado, Despacho Presidencial, la muestran llevando a los periodistas con Aníbal Torres. Acá no hay nada, digamos, que ocultar ni negar. Pero hay un momento donde se le pregunta al expresidente por Alejandro Salas y dice, y Salas, y no lo deja entrar. ¿Esto lo libra de cierta responsabilidad? O sea, él sí puede seguir defendiéndose diciendo, yo de verdad no sabía nada.
Yo creo que por lo visto sí, a menos que hayan pues otros videos y otras pruebas que digan lo contrario. Justamente hoy, saliendo de un medio de comunicación, me encontré con Salas en el camino y le digo, ¿te has salvado? Y me dijo, bueno, que prevalezca la verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, todo eso está en la cancha de la Fiscalía. Así es. Y se tiene que investigar. Yo no estoy aquí para salvar a Salas, ni mucho menos. Pero la investigación que ustedes hacen como Parlamento, ¿ha llegado al punto de determinar o tener por lo menos una lista de 3 o 4 personas que eventualmente, posiblemente, hayan participado en la redacción de ese mensaje? Sí, y justamente son las personas que estuvieron presentes durante el mensaje a la Nación que dio Castillo ese día, que son las que ha señalado la fiscal de la Nación: Sánchez, Huerta, Torres y Betsy Chávez. Todos los caminos llevan a Betsy Chávez. Esto no solamente se trae abajo aquellos discursos, narrativas de defensa de Betsy Chávez, que casi nadie los escucha en realidad, porque, digamos, Betsy Chávez ya es una persona conocida por mentir. Había negado al novio, luego aparece un video. Juliana. De acuerdo, pero yo digo, Guido Bellido, por ejemplo, que si bien no estuvo ahí el 8 de diciembre, ¿no? Cuando va a Barbadillo, ya estaba en Barbadillo, recuerdo, Castillo, ¿no? Dice, yo he hablado con él y yo no tengo por qué no creerle cuando me manifiesta que no se acuerda lo que pasó. Y luego alguien más, no me viene ahorita el nombre a la cabeza, no me acuerdo exactamente quién fue, a ver si la producción me ayuda, chicos, dijo que lo habían drogado, que estaba dopado, o sea que prácticamente a esta Pasión Dávila y uno de sus abogados, que creo que fue Pachas o Kenji Espinosa. Benji Espinosa, uno de los dos, que lo drogaron, que lo sentaron en una silla y que simplemente fuera, ¿no? de su capacidad de raciocinio, no, Noblecilla fue, Noblecilla. Lo obligaron a leer un discurso y acá se le ve absolutamente consciente. Si estaba drogado, ¿qué estupefaciente utiliza para estar tan bien parado? No, es que esta gente es mentirosa, son mentirosos. Todos estos congresistas que has mencionado, ese señor Noblecilla, por el amor de Dios, son gente mentirosa, viven de la mentira, no tienen otra finalidad o no tenían otra finalidad que proteger a Castillo. En el video, y aquí lo estás mostrando, estamos viendo a un Castillo muy tranquilo, un Castillo relajado al principio, que da órdenes, hace gestos de desdén con la mano, ¿no? Y llama a Betsy, hace unos gestos de verdad bien feos, ¿no? Y además se da el lujo hasta de coquetear, porque hace ahí un abre y cierra de ojos. Hay un queco, efectivamente. Hay un lenguaje no verbal que, digamos, nos permite distinguir las intenciones de las personas, lo que quieren comunicar sin necesidad de hablarlo. Hay un momento incluso donde le piden que se coloque bien la banda, que si ese fue el trabajo del reportero, del camarógrafo, de la gente de prensa, ellos no tienen la culpa de nada, hay que decirlo. Son trabajadores del canal del Estado que estaban simplemente cumpliendo su chamba. Y trabajar para el Estado, repito, no es un delito. Y trabajar para el Estado hace que cumplas tus funciones. Es más, la reportera lo ha dicho y aquí está todo lo que manifestó frente a la Fiscalía. A mí me llamaron y yo pensé, me alegré incluso, pensé que iba a entrevistar al presidente de la República. Dice, usted pudo ver si el expresidente de la República, antes de dar su mensaje, estaba revisando previamente lo que iba a leer o si el papel que contenía el mensaje le fue entregado segundo antes. El papel no le dieron segundos antes. Él ya tenía el papel en sus manos como 6 o 7 minutos mientras esperaba a que nos den luz verde para transmitir el mensaje a la nación. Y eso, justamente, cuando uno contrasta con las imágenes del video que usted ha presentado en exclusiva, congresista, es tal cual. Desde que se le ve en escena, ella tiene los documentos en manos. Si alguien lo quiso engañar, ahí está el momento donde uno revisa el material y pudo haber dicho, no, me están obligando a meter la pata, a dar un golpe de Estado, yo soy un demócrata, ¿cómo voy a pisotear la Constitución, alterar el orden institucional? Increíble, realmente. Él sabía todo, Juliana, sí, claro, él estaba allí ya como parte de un plan orquestado para dar el golpe de Estado, porque además, según las declaraciones de la periodista también del canal del Estado, dice que Betsy le comenta sobre el decreto supremo de las reformas de las instituciones judiciales que necesitaba para avalar este golpe de Estado de Castillo, ¿no? Entonces, Betsy, Castillo, Sánchez, Huerta, Torres han basado este gobierno en puras mentiras, nada más. Mentiras, corrupción y querer llevar al país
hacia el abismo. Y eso es algo que no vamos a permitir que siga sucediendo y no vamos a permitir que los cómplices sigan engañando a la población peruana con más mentiras. Sí. Por eso es que estoy denunciando. Como tampoco hay que permitir que este gobierno haga lo que le dé la gana y que no asuman responsabilidades políticas cuando estamos en medio de una crisis donde hay personas que resultan heridas diariamente y una lista de muertos que siguen incrementándose, ¿no? Por supuesto, Julián, y desde aquí quiero dar mi más sentido pésame. Se han ya corroborado que son 6 fallecidos. 6 soldados. 6 soldados fallecidos, y quiero dar mi pésame a las 6 familias. De verdad, como madre, de todo corazón, me pongo del lado de ustedes y créanme que vamos a hacer desde el Congreso, bueno, y yo directamente la que habla todo lo que esté en mis manos para poder, pues, hacer que haya responsabilidad del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también la responsabilidad política que es del ministro Chávez directamente. Y al ministro, antes de Defensa, hoy Premier Alberto Otárola, esta es la última pregunta, me gana el tiempo, ¿también debería de recaerle algún tipo? Ok. Qué bueno saberlo, qué bueno saber que es su postura, porque veo a demasiados parlamentarios preocupados más bien por proteger, no necesariamente a los que mañana más adelante puedan ser condenados, de eso se encargará el fuero judicial, pero acá tienen que haber responsabilidades políticas y no hay. Por supuesto, Juliana, si yo estoy aquí haciendo mi trabajo, no es para proteger a nadie, porque yo no tengo deudas ni estoy hipotecada con nadie. Yo estoy aquí para trabajar por los más necesitados del país. Punto. El resto no me importa. Gracias, congresista, por la entrevista. Gracias, muchísimas Juliana, gracias. que tengan muy buenas noches. Gracias, igualmente. Patricia Chirinos de Avanza País, la que ha puesto en jaque, ¿no? La narrativa noticiosa el día de hoy, porque no esperábamos realmente un video tan contundente. Nos sorprendió todo, y bien por Panorama y bien por mi colega Mávila Huertas también, que tuvo la exclusiva. Hay que saludar y felicitar, por supuesto, a quienes obtienen, ¿no?, de primera mano lo que muchos también queremos en este momento. Así que me voy a la pausa comercial, pero tenemos más para ustedes. El reportaje que habla acerca de lo que ha pasado hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que entiendan bien por qué está incluido Roberto Sánchez, el exministro de Turismo y Comercio Exterior, por qué también ha sido ya, no acusado, pero ya se ha dado luz verde para que se le acuse a Willy Huerta, quien ha sido ministro del Interior, y por supuesto a Betsy Chávez. ¿Qué va a pasar con Betsy Chávez? Ven mañana al Congreso de la República todos estos detalles en un reportaje imperdible de Carlos Viguria. Volvemos con eso. Estilo Juliana llega gracias a Pantene. A ver, después del video que hemos visto, después de la entrevista con la congresista Patricia Chirinos, después de lo que ya todos sabemos, la suerte de Betsy Chávez, de Betsy Chávez, la expresidenta del Consejo de Ministros y todavía congresista de la República, pues ya es una realidad. Hoy ya se aprobó esta acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene que ir a la Comisión Permanente, regresar al hemiciclo, se debatirá y lo más seguro es que obviamente se determine que lo que corresponde es el desafuero y que ella, como una ciudadana más, sin este abrigo, manto protector que te da la función de parlamentario, tenga que enfrentar a la justicia por los delitos que el Ministerio Público le imputará. Mientras tanto, claro, es alucinante ver cómo Perú Libre, cosa que me parece bien, haya votado a favor de esta denuncia. Hay dos que simplemente, como lo decía Patricia Chirinos, increíblemente dijeron estar en contra. Pero en exclusiva Willy Huerta habla en el reportaje, y Willy Huerta está dentro de este grupo que va a ser acusado constitucionalmente, habla con Carlos Viguria, mientras que Betsy Chávez simplemente brilló por su ausencia y seguramente mañana tampoco va a aparecer en el Congreso. El reportaje es de Carlos Viguria, repito, vamos. Y cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad. Yo estoy dando la verdad. Yo soy inocente, eso es lo que me está imputando la Fiscalía, yo no tengo nada que ver con eso. Los que eran los hombres fuertes del golpista ahora se muestran preocupados. Ha sido aprobado por 17 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. En consecuencia, ha sido aprobado el informe final por mayoría. Pero la suerte de la ex premier Betsy Chávez también está echada. Y no solo peligra su libertad, sino también su trabajo como congresista. Con la aprobación del informe final, Betsy pasa un trago amargo por estar acusada de rebelión y conspiración. Aunque hoy se niega a hablar, Chávez no tendría otra que cantar
todo ante la Fiscalía por ser coautora del golpe de Estado que dio Castillo el 7 de diciembre. Hemos decidido votar a favor de esta acusación constitucional. Tienen que respetar todos los cánones democráticos en el Perú y la justicia será quien finalmente determine quién es el responsable, dándole la sanción que corresponda. Palacios de Perú Libre, Elizabeth Medina de Bloque Magisterial y Segundo Quirós, quien era cercano a Castillo, le bajaron el dedo a Betsy y votaron a favor de que sea acusada. Con aliados así, ¿quién quiere enemigos? Según el informe final de la subcomisión, su rol en el golpe fue evidenciado por guiar al equipo de TV Perú hacia el despacho presidencial donde se dio el autogolpe. Además, por no rechazar el contenido del mensaje a la nación. Sus reuniones con Castillo el 6 y 7 de diciembre. Además, que estos encuentros no fueron para abordar la vacancia interpuesta contra el Congreso. Finalmente, que tras el golpe, Chávez estuvo en el despacho presidencial por varios minutos. Betsy no solo se quedó sin el Ejecutivo, sino también perdería su curul. Por su presunta participación en el golpe, también sería suspendida de sus labores congresales tras incluirse un pedido de Avanza País. Perdería soga y cabra. Chávez no acudió esta mañana a la sesión, ni siquiera de forma remota. Y hoy, tras la votación, tampoco respondía al teléfono. Del Congreso y la Fiscalía depende que no pueda escabullirse de la justicia. Bueno, no tiene hasta el momento ningún impedimento de salida. Ella todavía está con el fuero parlamentario. Lo que se busca a través de esta investigación es que se levante el fuero para que la fiscal pueda proseguir con las investigaciones y en el ámbito jurisdiccional ya se adopten las medidas restrictivas en ese sentido, ¿no? La izquierda también le dio la espalda al exministro Roberto Sánchez, quien correría la misma suerte. También se busca su suspensión como congresista. Por la cantidad de votos de esta mañana, de derecha e izquierda, su destino ya está marcado. Yo no estuve en ninguna reunión antes en materia de esa decisión. Es importante el debido proceso, es importante las evidencias contundentes que refieran las responsabilidades que me atribuyen. El ex ministro del Interior, Willy Huerta, acusado también como coautor del golpe, exclama ser inocente. Yo estoy hablando la verdad. Yo soy inocente, eso es lo que me está imputando la Fiscalía. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no veo que también quieren encontrar la culpabilidad o inocencia, sino están forzando la culpabilidad. Huerta cuestionó que no se haya tomado en cuenta los testimonios y registros de videos en donde no se le ve interviniendo en el autogolpe. La Fiscalía los tiene. Los videos de Salón Quiñones, Salón Grau y los salones de embajadores y los salones de ingreso para también al ingreso a la puerta por la puerta de Canes están y lo tiene la Fiscalía. Pero lamentablemente debieron haberlo presentado en esta oportunidad ante el Congreso, esos videos. Aunque se defiendan, el caso sigue en trámite. Primero estará en manos de la Comisión Permanente y luego del Pleno. Sacando cálculos, nosotros entre hoy o máximo mañana debemos estar elevando el informe a la Comisión Permanente. Ellos tienen que citar, ¿no?, a los miembros de la Comisión Permanente para que en el plazo máximo de 3 días hábiles se convoque a la sesión y se pueda desarrollar procesos. Aunque eran suficientes los votos de la derecha para aprobar el informe, por cómo votó la izquierda hace predecible el final de los que eran parte del círculo cercano de Castillo. Por su presunto rol en el golpe, las rejas serían su destino final. Y con esto me voy, no hay tiempo para más. Gracias por vernos, gracias por elegirnos, señores. Nos reencontramos mañana martes. La semana recién empieza. Cuídense mucho. Chao.